Buenas tardes, Sandor, buenas tardes, compañeros. Tenemos acá presente a Sandor John. Él es autor del texto El trotskismo boliviano, Revolución permanente del altiplano. Es un estudio, tengo entendido, basado en una tesis doctoral, ¿no? Sobre el movimiento trotskista y el trotskismo en el altiplano. Vamos a aprovechar la presencia de Sandor acá en La Paz para hacerle algunas preguntas referidas al movimiento trotskista y la Cuarta Internacional. Sandor, primero, ¿qué nos puedes decir de tu trayectoria académica, política, si es que la hay? ¿Quién es Sandor, John? ¿Quién es Sandor? Bueno, sí, yo soy docente en la universidad pública más grande de Estados Unidos, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y soy de esa mayoría que no tenemos lo que en México se llama planta, o sea, estabilidad laboral. Y yo era telefonista por muchos años en California, y las ideas políticas que defiendo son las de la Liga por la Cuarta Internacional, que es una organización con secciones en Estados Unidos, en el Grupo Internacionalista, también en México, en Brasil es la Liga Cuarta Internacionalista de Brasil, y en Italia el Núcleo Internacionalista en Italia. Y comencé a interesarme en Bolivia, como muchos jóvenes, de hecho, como niño, básicamente, mi papá me llevó a Cuba en el 67. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que era prohibido, pero fuimos. Y estaba allá cuando se anunció que Che Guevara estaba en Bolivia. Y como a millones de jóvenes me fascinó esa cuestión, comencé a leer y leí cosas sobre Bolivia. Un poco después, como estudiante de secundaria y activista en los movimientos contra la guerra imperialista de Estados Unidos, en contra de la revolución vietnamita y los movimientos contra el racismo, comencé a asistir a grupos de estudios trotskistas en Nueva York y leímos un documento de la tendencia Bern Ryan Tendency, dentro del Socialist Workers' Party, o sea, del partido trotskista de Kennedy y otros. Y esa corriente escribió sobre Bolivia, criticó la política de la Cuarta Internacional y de la sección boliviana. Y eso me fascinó y quería seguir estudiando. Una consulta, Sandor, esta fracción, esta tendencia, Ryan, ¿qué era lo que postulaba todo para que nos puedan comprender nuestros? Fue una fracción cuya política centraba, bueno, se consideraba una fracción duramente antipablista, ¿no? Tenían una posición distinta acerca de la cuestión del estalinismo, y sus postulados eran en algunos casos afines a Huston, la mayoría, o sea, a la corriente de Huston en Inglaterra. Tenían una posición, no, en mi opinión, no totalmente correcta, pero inteligente, pero también criticaron la política de adaptación al MNR en Bolivia. Entonces, de todas formas, eso me fascinó. Yo no creo que sus documentos sean totalmente correctos, pero sí había un debate internacional acerca de la revolución boliviana, había un debate a cierto grado dentro del CNT. Moreno en Argentina escribió cosas, no había suficiente debate, obviamente, y los documentos de esa corriente nunca fueron respondidos. Sin embargo, eso me motivó como un estudiante muy joven, ¿no? Comenzando a considerarme trotskista, a tratar de estudiar más, y luego en la universidad había muchos libros y proyectos de Guillermo Lora y de otros. Antes de que se me olvide, quería mostrar esto porque mencioné la Liga por la Cuarta Internacional, y en este sitio de internet hay materiales en español, en portugués,
francés, en inglés, en italiano, y para enterarse un poco más de las ideas de la corriente. Entonces esa cuestión, luego vine a Bolivia en el 84, en pleno periodo del Frente Popular de Félix y de Suazo. Vine con un amigo boliviano y nos topamos con trabajadores del siglo XX que querían llegar a la Plaza Murillo para protestar en contra de la política fundamentalista que el Frente Popular estaba imponiendo. Y me impresionó enormemente el nivel de conciencia política de esos trabajadores. En el año 84 empezaba la resistencia contra el gobierno de la UDP que va a culminar en las jornadas de marzo. Creo que abordas en tu texto, ¿no? Todo ese proceso y el rol del poder fundamentalmente, ¿no? Sí, sí. Ahora, Sandor, la presentación de tu texto se llevó adelante la semana pasada, el día jueves, en Editorial Plural, ¿no? Como parte de la presentación, las reflexiones que se estaban realizando, vos hiciste una afirmación que me gustaría ver si podemos profundizar un poco. Si mal no recuerdo, yo interpreté como que el estancamiento del trotskismo, porque incluso el público, había una buena cantidad de público que se refería a debilidades del POR, digamos, que sé que habló en nombre del trotskismo a lo largo de la historia boliviana, ¿no? Sí. Aunque está la Liga Socialista Revolucionaria de Mostajo y pequeños otros grupos que también fueron parte de la lucha de clases en Bolivia, ¿no? Pero el POR ha sido la organización que, digamos, ha acaparado y que ha logrado hablar en nombre del trotskismo en el altiplano durante 80, 70 años, ¿no? Entonces, vos planteabas en esta presentación que veías que una de las causas o la causa de ese estancamiento, ¿no? Porque vos comienzas tu libro, a mí me pareció muy interesante los primeros capítulos donde abordas algunas reflexiones sobre el movimiento obrero boliviano, la relación de este movimiento obrero con el movimiento obrero continental y mundial, es decir, su radicalidad en los métodos, incluso políticos, y afirmabas que una de las debilidades, pese a todo esto, era que el trotskismo no había logrado desvincularse del nacionalismo burgués. Sin embargo, cuando uno lee ahora a Guillermo, una afirmación que se repite casi machaconamente en todas sus obras es que el trotskismo, que el POR, masas, habría superado ideológicamente, según Guillermo, ¿no?, al nacionalismo burgués, ¿no? Es decir, es una afirmación que se repite prácticamente todo el tiempo. ¿Cómo nos podrías ilustrar esta contradicción? Que mientras Guillermo afirma que habrían superado al nacionalismo, surge un texto que aborda la historia del trotskismo en el altiplano, para mí un aporte muy valioso, más allá de diferencias que pudiéramos tener o matices o lo que sea, que después discutiremos. Me parece un aporte importante al movimiento obrero boliviano y continental, y entonces en ese sentido, ¿cuáles son los determinantes, los presupuestos conceptuales que vos te apoyas para afirmar que el trotskismo boliviano no habría podido superar a este nacionalismo burgués, ¿no? O sea... Pues primero quisiera decir que el libro se basa en documentos de muchos archivos personales, particulares y públicos, y en muchas entrevistas. Y una de las cosas que más me impactó al trabajar para hacer este libro fueron justamente los testimonios de las camaradas y los camaradas del movimiento trotskista boliviano, que sacrificaron tanto, que mostraron tanta valentía, que lograron organizar sindicatos clandestinos en contra de las dictaduras, que lograron incluso con la huelga de las 4 mujeres mineras dar la chispa del movimiento de masas que derribó la dictadura. Y esa valentía, ese sacrificio y entrega son, en mi opinión, de esos militantes un ejemplo mundial para los revolucionarios. Y espero que los jóvenes que lean acerca de Bolivia y de sus movimientos revolucionarios, el movimiento trotskista, aprendan algo acerca de ese sacrificio.
Traté de entrevistar y logré entrevistar a gente de varias corrientes, del por Mazas, del por de González y Fernando Bravo James, que fue por lucha obrera, luego por combate. Bueno, Bravo había muerto cuando se cambió el nombre. También a los socialistas, a la Liga Socialista Revolucionaria de Carlos Salazar Mostajo, que fue una organización interesante, y otros. Y yo creo que esa cuestión del nacionalismo tiene que ver, entre otras cosas, con el nacimiento del FOR, porque el FOR nace como producto inmediato de la guerra del Chaco. Y ese dicho de Lenin de que la guerra es madre de la revolución se muestra aquí en Bolivia. El FOR nace del ámbito de los derrotistas, los jóvenes tildados o tachados de derrotistas por la derecha, pero que de cierta forma querían, los mejores de ellos, como José Aguirre Yeltsin, seguir la política de Lenin, de que la derrota del propio país en una guerra reaccionaria favorece la lucha de clases. Pero cuando vuelve a Bolivia del exilio se encuentra en medio del socialismo militar. Es un experimento populista, nacionalista, de corporativismo que da de cierta forma la pauta para, entre otros regímenes, régimen de Villarroel aquí, de Perón en Argentina y otros. Y realmente no puede resistir la presión de ese nacionalismo. Y Aguirre Yeltsin luego se critica por eso. Cuando el FOR se convierte en un partido con influencia de masas es a través de su trabajo en el proletariado minero. Y logra la tesis de Pulacay, que si bien tiene debilidades, en mi opinión, significativas, es un ejemplo de conciencia de clase, tanto refleja la conciencia de clase como que refuerza y incentiva la conciencia de clase de ese proletariado. Y dice tajantemente, nunca y en ninguna circunstancia vamos a enviar o apoyar ministros obreros en ningún gobierno burgués, jamás, porque es la más terrible traición. Y es una conquista importante esa aceleración en cuanto a la independencia política de la clase obrera. Pero, ¿qué pasa? La tesis es aprobada a través de un bloque político entre el FOR y Juan Lechín. Y Juan Lechín forma el ala sindical del MNR, o sea, es el representante del nacionalismo burgués dentro del movimiento obrero. Luego se va al Parlamento, en el bloque minero parlamentario, que es muy interesante, y Diego Nora hace intervenciones a veces realmente brillantes, a veces chistosas, cómicas, pero es un bloque con nacionalistas burgueses del MNR. Un detalle que recuerdo, por eso pensando, el bloque minero parlamentario, lo que nos contaban algunos viejos dirigentes, sí. Fue un fenómeno impresionante, ¿no? En el sentido de militancia obrera, porque los trabajadores no sabían leer y escribir en ese tiempo, y para votar había que saber leer y escribir. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Me lo contaban ahí en Yayagua, en el siglo XX, cómo los trabajadores mineros, cuando salían los primeros ejemplares de los diarios, sí. ¿No? Antes de ir a votar se reunían con el sindicato, sí. Y entonces aprendían de memoria lo que decían los titulares de los diarios, sí. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque uno llegaba a la mesa de votación y decía, bueno, a ver, ¿qué dice acá? Claro. Y entonces el minero repetía, claro. Y podía votar. Entonces, pero para repetir había que hacer una campaña muy militante. Ahora, la capitulación está, una cosa que me llamó la atención, no sé cómo lo abordas, es que, claro, el bloque minero parlamentario no quiso llegar candidato a presidente, porque llegar candidato a presidente significaba desconocer el peso del MNR con el cual estaban haciendo un acuerdo. ¿Cómo ves eso? Bueno, en primer lugar, yo no estoy en contra de que un partido revolucionario presente candidatos, pero tiene que ser de forma independiente, ¿no? Y con base en programas revolucionarios. Una de las diferencias que tenemos con la FPT, que veo un electoralismo muy fuerte. Pero en este caso, el bloque con Lechín ayudó a confundir, en mi opinión, a los trabajadores acerca de la diferencia entre un partido nacionalista burgués, que el movimiento trotskista calificaba de pequeño burgués, para dar a entender que tenía un carácter de clase indefinido,
por un lado, y por otro lado el POR. Y eso llega después de la Revolución de Abril de 1952 a apoyar a los ministros obreros, o sea, apoyarlos y decir que la imposición, entre comillas, de Lechín y Torres en el gabinete de Víctor Pazas Estenssoro ha sido un logro de los trabajadores. Y a asesorar, seguir la política de asesorar, escribir tesis, escribir discursos para Lechín, dándole una cobertura de izquierda. Y esa política sigue otra vez con la Asamblea Popular, que es otra de nuestras diferencias muy importantes, no solo a nivel histórico, sino también en cuanto a 2005, cuando la LORSI, tanto como el POR, formaron parte, o sea, llamaron a formar una Asamblea Popular como la de 1971. Entonces, esa cuestión del nacionalismo burgués, en mi opinión, ha sido un elemento de continuidad que choca con los deseos de los militantes del POR y de otras organizaciones que se reivindican del trotskismo en Bolivia, el sincero deseo de hacer una revolución, pero a la vez que su política de alianza política programática, el bloque con Lechín, obstaculiza una y otra vez, lo obstaculiza en el 52 de una forma decisiva, lo obstaculiza en el 71 con resultados trágicos, terribles, porque la Asamblea Popular vota suspender sus sesiones por 2 meses entre junio y agosto, mientras que se asomaba el golpe. Y el Lechín estaba predicando confiar en Torres, ¿no? Decir que Torres iba a defender a los trabajadores. El mismo Guillermo Mora, en su libro de la Asamblea Popular al golpe fascista, dice que era idea generalizada, incluso entre nosotros los marxistas, de que el equipo castrense gobernante iba a repartir, dar armas al pueblo, ¿no? Y cuando ocurre el golpe, en agosto del 71, no había habido ninguna preparación, cero, nada. Entonces, esa ilusión en el nacionalismo, los nacionalistas con charreteras, de que podían ser aliados de la clase obrera, en palabras del mismo libro de Guillermo Mora, tuvo resultados terribles. Aquí casi se puede ver, de aquí la Yacota, ¿no? En el cerro de la Yacota, cuando los militantes de forma tan heroica estaban combatiendo en contra de los golpistas y derrotaron a los golpistas en la Yacota, Lechín decía que iba a venir la fuerza aérea leal supuestamente al gobierno de Torres para bombardear a los golpistas y apoyar a los jóvenes mineros y estudiantes, y todo lo contrario ocurre. La fuerza aérea bombardea a los combatientes de izquierda y esa política desarma totalmente a la clase obrera. Y luego viene el Frente Revolucionario Antiimperialista, que es, en mi opinión, una adaptación, es una palabra muy suave, hacer un seguidismo al nacionalismo burgués, en este caso de un presidente o expresidente castrense nacionalista que había preparado el camino para el triunfo de la derecha. Te hago una consulta sobre eso. Veo que estás con ganas de discutir con las posiciones de la LORSI, entonces está bien. Ojalá tuviéramos más tiempo para explayarnos, pero sí. Hay 3 visiones o 4 en el movimiento trotskista. La primera, que afirmaba Guillermo, que no estaba presente la táctica del frente antiimperialista, del frente antiimperialista. La segunda, como decía, que para mí es muy liviana, que es la generalidad del movimiento trotskista, podríamos decir, pero que Moreno, Nahuel Moreno, la afirmó muy audazmente y muy insistentemente, que es que el POR se negó a utilizar la consigna de todo el poder a la COP en el periodo del 52, ¿no? Y que Guillermo Lora recién la va a levantar en el año 54, cuando la relación de fuerzas había cambiado sustancialmente. Hay una tercera visión, que es la que hemos sacado como parte de la fracción trotskista,
que es la carencia de estrategia soviética para arrebatarle la dirección al Lechín y al ala izquierda del MNR, ¿no? Y que era una discusión como parte de la fracción trotskista que no, y de la LORSI, ¿no? Indudablemente, que no comulgaba ni con la posición de Guillermo ni con la posición alegre del morenismo de que solo era necesario plantear todo el poder a la COM, de que era necesario tener una política de autoorganización sobre la base de las milicias obreras, ¿no? Entonces, que habían surgido en ese momento y que lamentablemente apenas el MNR llega al poder empieza a desarmar, ¿no? Con la complicidad de Lechín y compañía. Y vos estarías aportando una cuarta visión, podríamos decir, que es una relación permanente, ¿no? Y de ligazón permanente del trotskismo con el nacionalismo burgués, ¿no? Que en cierta medida varias corrientes también lo plantean, pero estableces en tu texto un diálogo entre estas visiones, entre estas discusiones que se dieron en el movimiento trotskista internacional, Sandor, y un detalle más que agrego una pregunta más para que ya lo puedas responder en combo, es si bien como causas internas de la adaptación o la palabra más fuerte que quieras usar del POR al nacionalismo burgués obedece a su relación con el nacionalismo del MNR, ¿no? ¿Cuál es tu visión con respecto ya a la cuarta internacional? Es decir, porque no es solo que se ha producido un estancamiento a nivel nacional del trotskismo antiplánico, sino que hemos podido ver luego la posguerra del año 45 no solo un estancamiento, sino un estallido del movimiento trotskista que se acabó luego del 89-91. ¿Hay algún determinante, algún factor externo que haya influido en este estancamiento? Bueno, ¿cuál es la evaluación que vos haces? Bueno, voy a comenzar por la cuestión de la cuarta visión. En primer lugar, el POR boliviano criticó fuertemente al MNR. No es que no haya atacado políticamente al MNR, sí lo hizo, publicó folletos, publicó artículos. El problema es que a la vez, en el periodo más álgido de los acontecimientos de la revolución de abril del 52, el POR adopta la política y se materializa o se explica en la tesis del 10º Congreso del POR, que es reivindicada por la fracción de Moller y Lora en su lucha contra la fracción de González, de que el MNR era un partido pequeño burgués que podía transformarse mediante el triunfo de la izquierda del MNR. Y el POR tenía la consigna que repitió decenas, tal vez centenares de veces, todo el poder a la izquierda del MNR. Eso necesariamente desorientaba a su propia militancia y a los trabajadores. Fue muy interesante en el curso de investigación para esto, una entrevista que casi por casualidad pude hacer en Cochabamba con Modesto Cejas, que fue un militante campesino quechua, que me explicó de sus experiencias y que apagamos la grabadora y me preguntó algo y le dije, bueno, yo creo que el MNR no fue pequeño burgués, sino burgueses. Y comienza a llorar, literalmente a llorar. Pero compañero, ¿por qué estás llorando? Dice, esa fue la posición de nuestra fracción. ¿Pero qué fracción? Nuestra fracción aquí en Cochabamba, que fue una fracción que condenó la política tanto de la fracción la fracción proletaria internacionalista y la fracción obrera leninista, las dos principales y conocidas, y decía que el MNR era un partido burgués, que no había que darle ningún tipo de apoyo crítico, y que había que conquistar la independencia política de la clase obrera. Entonces, no es que haya sido una política declarada permanente, estamos capitulando al nacionalismo burgués, sino que la alianza con Lechín se había convertido ya tempranamente en la forma de hacer política en gran parte del movimiento trotskista, especialmente durante las crisis. Eso se ve
¿no? Durante el sexenio Rosquero, se ve durante la Revolución del 73, se ve durante el periodo de la Asamblea Popular y se ve nuevamente en las jornadas de marzo, sorprendentemente, cuando Guillermo Mora dice que la consigna de soviets era una consigna ultimatista que algunos jóvenes trotskistas aquí habían lanzado. Y también si vemos el caso de Argentina, en Argentina obviamente Moreno, que supuestamente era trotskista ortodoxo, estaba haciendo entrismo en un partido burgués, el peronismo, ¿no? Entonces, segundo, la cuestión del Frente Único Antiimperialista. En realidad, el POR, con el apoyo, con el aval y con la motivación del Secretariado Internacional de Michel Pablo, había escrito ya muchas veces al MNR antes de abril del 52, pidiéndole, exigiéndole formar un Frente Único Antiimperialista. Frente Único Antiimperialista entre el MNR, POR, el PSB, etc. Y esa política ya conllevó en el periodo del 52 a tratar de hacer un Frente Único Antiimperialista, entre comillas, que es un bloque político de largo alcance con el nacionalismo burgués, a la idea de transformar el MNR mediante que el triunfo dentro del MNR de la fracción machinista. Todo el poder a la COP. Bueno, era como no sé cómo decirlo, fetiche de Moreno, que incluso los morenistas seguían diciéndolo casi permanentemente. Había una crítica dentro del partido de Moreno, de un joven, Valdés, está en el libro, que dice: yo creo que esa consigna no es vigente porque la COP se ha burocratizado totalmente. Y creo que tenía razón. Bueno, en cuanto a la estrategia soviética, yo creo que, por ejemplo, en las jornadas de marzo de 1984, las asambleas de masas de los mineros en el teatro al aire libre podrían haberse convertido en soviets, y de hecho había algunos que sacaron propaganda en ese sentido. ¿Estás hablando del año 84? 84, sí. 82. No, estoy hablando del 84. En el 71, la Asamblea Popular, en mi opinión, y aquí también estoy de acuerdo, estoy defendiendo ideas que se han publicado en las publicaciones de la Liga Popular Internacional, que la Asamblea Popular no fue soviet, sus delegados fueron nombrados en su aplastante mayoría a dedo por la burocracia sindical, y su actuación era básicamente dar una caja de resonancia a Torres. Incluso toma posesión del Palacio Legislativo mediante la decisión del gobierno de Torres. Y aquí también entran las diferencias que tenemos. Porque una estrategia sovietista, que si bien suena bien, nada tiene que ver con lo que para mí es un fetichismo a la Asamblea Constituyente de la FT. O sea, aquí en Bolivia, cuando se llama una Asamblea Constituyente, se agregan Asamblea Constituyente Revolucionaria. Es Asamblea Constituyente en todos los lugares, ahora en el DF, en México, o sea, en la Ciudad de México, Asamblea Constituyente aquí, allá, en todos los lugares. Y si bien en algunas circunstancias la consigna de Trotsky de una Asamblea Constituyente revolucionaria es la correcta, en los casos que estamos platicando, choca directamente con una verdadera lucha por el poder de soviets obreros. En cuanto a... claro. Digo, porque si no me parece injusta la afirmación sobre el FT, porque estás vinculando el problema de Soviet, que tiene una hermenéutica distinta, es decir, estamos hablando de la organización territorial desde la base, con la Asamblea Constituyente. O sea, digo para entender, para que nos puedas explicar a todos qué tiene que ver lo de la Asamblea Constituyente, que la LORCI sí formuló Asamblea Constituyente Revolucionaria,
con el tema de una estrategia soviética. O sea, digo, ¿cuál es el vínculo según vos, o la capitulación según vos? Digo, para que nos pueda entender. Bueno, por ejemplo, en las jornadas O sea, tenemos acuerdo, son cosas distintas, ¿no? Ya. En 2005 hay una situación de un levantamiento enormemente poderoso que dio seguimiento al levantamiento que derribó a Gomel, ¿no? Y era necesario, era preciso luchar por la formación de consejos obreros o soviets. Pero ¿qué pasa? En lugar de eso se da la ilusión, la fantasía, es una palabra también muy suave, de la Asamblea Popular en el Alto, que fue nada más un lugar donde daban discursos burócratas sindicales y vecinales, etc. Y luego, juntando eso con la consigna de Asamblea Constituyente, agregando el adjetivo revolucionaria, diluyendo así la necesidad de luchar por el poder obrero. Pero de cierta forma es aún peor si vemos las campañas por la Asamblea Constituyente en Ciudad de México ahora, que es una cosa realmente trivial. ¿Eso lo podemos encontrar acá? O sea, la parte de Asamblea Popular, sí. Quiero decir una cosa aparte. Hace como una hora antes de que comenzamos esta entrevista, pude hablar con Víctor Villegas, que fue uno de los principales dirigentes del POR, y me dijo cosas muy interesantes, y yo no le había platicado. Hablé con él por teléfono 5 minutos hace años, pero él me dice, totalmente independientemente, me dice, el error garrafal del POR, me dice, fue su alianza con Juan Lechín, una alianza que realmente destruye gran parte de los objetivos que estábamos buscando. Y para mí fue sumamente interesante. Él tiene 96 años ahora. Me estaba describiendo el levantamiento aquí en La Paz en abril del 52, y cómo el lechinismo en su visión logró penetrar en el seno del POR incluso, y cómo eso descarriló, ¿está bien decirlo? O sea, desvió los anhelos, los objetivos de los militantes del POR. No es que el POR pudiera haber tomado el poder en abril de 52, pero sí una posición bolchevique, una posición de intransigente oposición al gobierno en aquellos momentos podía haber preparado una situación para la formación de consejos obreros o soviets, y un gobierno obrero, campesino e indígena aquí en Bolivia, que hubiera realmente tenido una resonancia enorme en toda América Latina, ¿no? Sandor, se nos agota el tiempo, pero vos te tienes que ir, pero una pregunta más que quería hacerte. Evidentemente, para mí es un importante aporte, más allá de diferencias que podamos tener, y por eso también estamos haciendo esta entrevista. Tengo entendido que está todo muy documentado, hay entrevistas a viejos militantes, viejos dirigentes, y eso para toda la juventud que está despertando la vida política va a ser un importante aporte, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, para ir cerrando, las perspectivas del movimiento trotskista en Bolivia, ¿no?, y a nivel internacional, en momentos en que, bueno, no hay una recuperación sustancial de la crisis económica capitalista que arrancó en 2008, en momentos en que empiezan a producirse fenómenos incipientes de reorganización obrera, que lo estamos viendo en distintas partes, ¿no? Es decir, y donde la clase obrera, luego de 25 años de tremendas derrotas, empieza a tensar sus músculos. ¿Qué perspectiva ves vos hoy, tomando en cuenta que tienes una visión muy crítica del POR en primer lugar, porque bueno, tiene una historia detrás que hay que desmenuzar, pero de los demás grupos trotskistas también, como lo acabas de manifestar, de nosotros, de la LOTSI? O sea, ¿qué perspectiva ves para el movimiento trotskista en los Andes? Bueno, en primer lugar, me pareció muy interesante lo que querían todos y todas esos militantes que habían entrado al movimiento trotskista como jóvenes, y las fotos que tengo entendido se va a publicar en los números. De hecho, la alegría
y la pasión de esos jóvenes militantes por una revolución social proletaria internacional que daba sentido a todo ese sufrimiento del proletariado minero, de los campesinos, de la población aplastada por el racismo. Cuando ya, después de décadas, querían hablar de sus experiencias, yo creo que para ellos fue parte de un trabajo colectivo de la memoria revolucionaria, porque para ellos eso era preparar el futuro. Y estoy de acuerdo con eso, ese deseo de ellos. Yo creo que el capitalismo mundial es obvio que está en muy mal estado, con toda la crisis de los refugiados, producto de las agresiones del imperialismo, con la situación de increíble podredumbre de la política burguesa norteamericana. O sea, vemos esos dos candidatos incalificables del imperialismo yanqui. Muchos jóvenes están hartos de eso. Hay los movimientos, las protestas en contra de los asesinatos racistas por la policía, en contra de los negros y latinos en Estados Unidos, que estamos muy involucrados en esas protestas. Vemos la situación de Syriza, que la gran mayoría de la izquierda, incluso dice que Trotskista capituló a Syriza en Grecia, y la forma en que la banca está estrangulando dictatorialmente a ellos. Entonces yo creo que como parte de eso, en América Latina y los Andes hay una gran perspectiva para el verdadero trotskismo. Pero eso significa realmente rescatar el programa de Trotsky por una cuarta internacional que Trotsky mismo hubiera reconocido como suya. Y yo creo que eso significa, entre otras cosas, luchar por aprender las lecciones de tantos sacrificios y tantas derrotas, en gran parte derrotas innecesarias, y reforzar la Cuarta Internacional. Y eso incluye un debate polémica feroz contra el centrismo, que no solo contra el reformismo, sino también contra el centrismo, y por poner en práctica ese programa. Hay mucho más que se puede decir aparte de eso, pero yo espero que el libro ayude a abrir más debate, polémica. Espero que haya críticas, que haya correcciones donde hay errores, y que eso incentive además a otros a hacer más estudios, a hacer entrevistas a los veteranos, las veteranas del movimiento, y tratar de profundizar en los aspectos que solo se han tocado en el libro. Muy bien, agradecerte en nombre de Izquierda Diario. Lo vamos a leer entre todos los compañeros y bueno, habremos más polémica más adelante, ¿sí? Ok, gracias.